Bueno, buenas noches, bienvenidos. Vamos a continuar con lo que viene a ser nuestro avance en el taller de monografía, taller de elaboración de monografía del diplomado en educación superior. Tenemos ya grandes avances, creo que hoy día vamos a terminar lo que es el avance todo del contenido, incluido el tema de la estructura, de la monografía y demás. Y el 4 y 5 ya entregándoles hasta el fin de semana todas las correcciones del trabajo que tienen que entregar mañana. Voy a ver dónde podemos reforzar un poquito. De todas maneras, también voy a mandar una pequeña encuesta al grupo de WhatsApp el día domingo para que ustedes puedan decirme también dónde reforzamos, cómo completamos, cómo terminamos esta parte y lograr que todos presenten su monografía lo antes posible. Entonces, sin más, voy a proceder a compartir la pantalla, por favor, si me dan un segundo. Bueno, ¿me confirman, por favor, si se mira la pantalla y se escucha bien? ¿Alguien puede Dicen, confirmarme? se escucha bien y se ve bien. Gracias, Alejandro, muy amable. Nada, dicen, buenas noches. ¿Cómo estás, Ale? Bueno, vamos ya a comenzar con el avance y les inicio por mostrarles nuevamente la estructura de la monografía que tienen que presentar. Hoy día ya vamos a concluir todo esto. El trabajo que teníamos que presentar, si se dan cuenta, cubre toda esta primera parte. Obviamente no está en este mismo orden porque nosotros hemos ido construyendo la investigación. Entonces, todo lo que hemos ido construyendo, después ustedes ya lo van a ir pasando en el orden que en este caso posgrado pide para la monografía. Podría haber sido cualquier orden, ¿no? Referente a una estructura, pero obviamente nos ajustamos a la de posgrado. Entonces, si verifican, mire, hemos empezado con el tema, que sería la definición del objeto de estudio, ese es su tema. Después hemos avanzado con la delimitación del problema, hemos realizado el planteamiento del problema científico, nuestros objetivos tanto general como específico, la descripción del problema y la justificación. O sea, tal vez todo mezclado de acuerdo a cómo debería de estar la presentación, pero una cosa es la construcción y otra cosa es la presentación, ¿no? Entonces, ya cuando terminemos hoy día de ver, van a ver las grandes diferencias de cómo hemos ido construyendo. Entonces, ustedes ya tienen una gran parte avanzada, incluso ayer ya hemos visto lo que es el sustento teórico, debate y reflexión, cómo tiene que estar relacionado a los objetivos específicos, cómo tiene que buscar los conceptos claves dentro de cada objetivo, ver las teorías, ver algunas investigaciones que hablen sobre el tema, alguna temática que vaya a relacionarse para saber dónde vamos a ir buscando. Y decíamos que cada objetivo específico iba a irse enumerando dentro de cada una de estas, ¿no? Se iba a ir poniendo dentro de cada una de estas asumiendo, digamos, que el 4.1 no es la copia exacta de la descripción del objetivo específico, pero sí va el mismo enunciado central, podríamos llamarlo, ¿no? Y ahí vamos desglosando cada uno de ellos de acuerdo a este tema o al avance. Entonces, hoy día ya vamos a ir viendo lo que viene a ser las conclusiones, las recomendaciones, el aporte científico, y al último, lo último que se escribe justamente es la introducción y el resumen. Interesante, ¿no? Porque muchas veces uno quiere empezar por la introducción y ahí es donde nacen todos los problemas y todo se va desvariando. Entonces, este método que
de construcción de investigaciones bastante claro, bastante ordenado y creo que nos ha permitido avanzar bien y el poder ajustar. Entonces les decía, vamos a ahora continuar, después de tener este sustento, ¿cómo tenemos que hacer las conclusiones y las recomendaciones? El primer elemento que se tiene que considerar para hacer las conclusiones y recomendaciones son los objetivos específicos. A partir de mis objetivos específicos, que nosotros decíamos vamos a tener 3, tengo que escribir mis conclusiones y a partir de las conclusiones, las recomendaciones. Esto le da un orden, le da coherencia, le da claridad a los resultados que nosotros vamos a presentar. Entonces, a partir de los objetivos específicos, no nos olvidemos, construimos o escribimos nuestras conclusiones. Tiene que haber una correlación con los objetivos específicos planteados. Esto quiere decir que yo no puedo concluir algo que no esté en mi monografía o que no esté en mis objetivos específicos. No puedo determinar o tratar de concluir por decir, si yo estoy hablando de inteligencia artificial, por dar un ejemplo en la educación superior, yo no puedo concluir dentro de las conclusiones que las técnicas de información y comunicación son una buena herramienta. O sea, no tiene ninguna relación porque todo mi planteamiento, todo mi objetivo, toda mi estructura, hasta llegar a mis objetivos específicos y el sustento que he hecho está en una misma relación, en una misma línea. Entonces, yo no puedo concluir hablando de un tema que no lo he presentado en la monografía o que no lo tengo desglosado dentro de la monografía, que no lo estoy presentando como una parte de esta monografía. Eso es, por favor, fundamental. Muchas veces nosotros cometemos ese error y queremos redactar conclusiones que no están enmarcadas dentro de nuestro trabajo de investigación, en este caso presentado como una monografía. Entonces, este es un tip clave y no se lo doy solo para la monografía, para cualquier tipo de tesis que vayan a hacer más adelante en maestrías y demás. Siempre las conclusiones tienen que estar relacionadas a mis objetivos específicos. Entonces, de cada objetivo específico, yo saco una conclusión. Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a poder un poquito guiar cómo se va manejando esto, pero primero entremos a esa parte conceptual, a esa parte clara de entender que a partir de mis conclusiones o de mis objetivos específicos determino mis conclusiones. Y una vez que tenga las conclusiones, las cuales obviamente van a tener, en nuestro caso, si son 3 objetivos específicos, va a haber 3 conclusiones, una conclusión por cada objetivo específico y al final puedo hacer una conclusión general de todo. O puedo ir de lo general a lo particular. En este caso sería hacer una conclusión general de todo y hacer conclusiones de cada objetivo específico. Cualquiera de las formas que se presenten son válidas, permiten buena claridad, permiten buena coherencia, pero lo ideal y lo que yo recomiendo es primero hacer las 3 conclusiones y en base a esas 3 conclusiones de los 3 objetivos específicos, si tienen 5 objetivos, serán 5 conclusiones. En base a esas conclusiones, hacer una conclusión general de todo ello. La conclusión general puede darse o no, sí. Lo importante, perdón, se seca la boca. Lo importante es que las conclusiones de cada objetivo sean presentadas. Entonces, una vez que tengamos las conclusiones ya redactadas, bien armadas, estas nos van a llevar hacia las recomendaciones. Yo no puedo hablar de recomendaciones si no he hecho primero conclusiones. Entonces, objetivos específicos me lleva a conclusiones y conclusiones me llevan a recomendaciones. Entonces, las recomendaciones tienen que tener relación, correspondencia, estar ligadas, estar estrechamente
dirigidas a lo que son las conclusiones y deben presentarse como sugerencias o advertencias para que se pueda comprender lo que se ha desarrollado en la monografía, ¿no? Que se puedan, que se pueda aplicar esta de investigación. Por dar un ejemplo, antes de entrar al ejemplo que tenemos, si estamos hablando de herramientas de la inteligencia artificial en la educación superior, ¿no? Tal vez una de las conclusiones sea que existen, no sé, habría que ver cuál es el objetivo específico, pero digamos, una de las conclusiones podría ser que los que tienen mejores capacidades o herramientas tecnológicas en las universidades les permite desarrollar mejor la inteligencia artificial, ¿no? Y tal vez una recomendación podría ser capacitar a docentes y estudiantes para que puedan empezar a usar las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, se va dando una relación que quiero, por favor, que no se olviden. A partir de los objetivos específicos, por eso les digo la importancia de esa pequeña matriz de investigación, tenerla impresa cuando vayan trabajando, porque cada que vayan trabajando, para que no tengan que subir al documento, mirar el documento, esto los va a guiar, esa matriz de investigación que les di, esa pequeña esencia de lo que están haciendo, va a permitir, uno, que no se pierdan en el desarrollo de su sustento teórico y que no hablen temas que no están plasmados en ese esqueleto, en esa estructura básica de su investigación. Y también les va a ayudar ya después a determinar en base a lo que han hecho, nuevamente les digo, los objetivos que van relacionados a las conclusiones y estas conclusiones me llevarán a las recomendaciones. La mejor manera de poder entender siempre es a partir de ejemplos, ¿no? Solo dar la teoría no nos permite a veces entender, y eso es lo que quiero presentarles. Aquí hay a ver un ejemplo de conclusiones y recomendaciones, el cual vamos a ir tratando de trabajar juntos, como siempre. La participación siempre es valorada. Aquí está el cuadrito de las participaciones, las anotaciones. Entonces, pensemos en que si bien el sustento teórico no lo sabemos, pero planteemos que tenemos este objetivo específico que habíamos planteado. Investigar la adaptación técnica y metodológica de las universidades al e-learning, identificando las herramientas, plataformas y metodologías más utilizadas y su eficacia en la entrega de contenidos educativos. Un objetivo específico realmente grande, amplio, con una profundidad muy alta que estamos viendo aquí en el ejemplo. Vean, empieza siempre con un verbo infinitivo, investigar, y nos habla de la adaptación y de la adaptación técnica metodológica de las universidades. Entonces debe ser un estudio muy grande, ¿no? Se debe hablar de muchas universidades, no se está hablando de una universidad, de una carrera. Es un estudio muy grande, son varias universidades, identificando las herramientas, o sea, qué herramientas utilizan, qué plataformas y qué metodologías son las más utilizadas y cuál es esa su eficacia en la entrega de contenidos educativos. Entonces, como es el ejemplito, vamos a ver la conclusión y juntos vamos a trabajar la investigación. Mire, tras investigar, mire la relación que tiene, que incluso les va a ser tan sencillo el redactar una conclusión que antes tal vez les costaba mucho el poder identificar, y ahora qué puedo concluir o qué pongo en una conclusión. Y a veces es tan sencillo cuando podemos entender esa correlación que hay entre el objetivo específico y las conclusiones. Entonces, tras investigar la adaptación técnica y metodología de las universidades a ELI, hasta aquí ha copiado exactamente. Me imagino que todo esto ya lo ha ido sacando de su sustento teórico. Ha puesto
se observa que aquellas instituciones que ya contaban con una infraestructura digital, ¿a qué nos referimos a infraestructura digital? Nos referimos a plataformas, nos referimos a hostings, que ya tienen compradas estas universidades, las que ya contaban con esto, enfrentaron menos obstáculos en su transición hacia la educación virtual. O sea, los que ya contaban con esta infraestructura digital, que son los hosting, que son plataformas como el Moodle, que nosotros manejamos aquí en posgrado y demás, las universidades que ya tenían, tuvieron menos obstáculos en su transición hacia una educación virtual, ¿no? No se está saliendo del tema, y ahí completa un poquito, ¿no? Por otro lado, dice, las universidades que tuvieron que adaptarse rápidamente al paradigma virtual, al hablar del paradigma virtual, dice, a ese cambio que tuvo que haber a la educación virtual, experimentaron curvas de aprendizaje más pronunciadas, lo que en ocasiones llevó a brechas en la calidad educativa. ¿Qué nos está diciendo en su conclusión? En primer aspecto, como mi objetivo era investigar la adaptación técnica metodológica de las universidades al e-learning, o sea, la educación virtual de diferentes formas, esta educación a la distancia que se le llama el e-learning, en la conclusión nos dice dos cosas, ¿no? Las que tenían esta infraestructura, las que ya contaban con plataformas, que ya la manejaban, las plataformas, tenían hosting y demás, no han tenido tantos problemas, se han podido adaptar más fácil que aquellas universidades que realmente nunca tuvieron, y eso ocasionó que estas curvas de aprendizaje, que deberían ser más o menos constantes, ¿no? Que todos los estudiantes deberían de aprender más o menos en un mismo nivel, ¿no? No debería de haber un estudiante que sepa mucho y uno que no sepa nada. O sea, esas curvas tienen que tratar de volverse rectas, ¿no? Que todos puedan aprender por igual. Obviamente eso es imposible porque no depende solamente del educador, depende del estudiante. Pero se tiene que tratar que esa brecha no sea muy abierta, muy extensa. Entonces, ahí a eso nos habla de esas curvas de aprendizaje, lo que ocasionó estas brechas en la calidad educativa. Entonces, empecemos la participación. Tenemos el objetivo y tenemos las conclusiones. ¿Qué recomendarían ustedes? Queda abierta la participación, por favor. Pueden levantar la manito o directamente abrir su micrófono para comentar. ¿Qué recomendaciones podrían dar en base a esta conclusión que hemos sacado del objetivo específico? Queda abierto, a ver, por favor, vamos participando. ¿Alguien que quiera ir participando? ¿Qué recomendación podrían dar? No tiene que ser toda muy estructurada y escrita, pero más o menos, ¿qué recomendarían sobre esto? ¿Qué recomendaciones podríamos dar sobre esta conclusión de esta investigación? Licen, buenas noches. Adelante, Alejandro. No sé, tal vez las recomendaciones, como vemos que en las conclusiones sale que universidades que no tenían el e-learning demoraron en adaptarse, ¿no? A la educación virtual. Yo creo que dentro de las recomendaciones para eso tendría que estar la capacitación a los docentes para que se adapten más rápidamente a este nuevo paradigma que es la educación virtual. Podría ser una de las recomendaciones. Excelente, Alejandro, gracias. Gracias. Estoy de acuerdo con vos. Debería ser una de las recomendaciones, ¿no? Que si bien se necesita esa infraestructura digital, pero también si la gente, si la capacitación al personal no está dada, es difícil. Entonces, una recomendación clara que comparto con vos es que se tiene que capacitar a toda esa comunidad universitaria, tanto a docentes como también
a estudiantes, ¿no? Que sepan manejar esto. Me parece muy buena esa primera idea de recomendación. ¿Qué más podríamos recomendar o qué podríamos completar en eso? A ver, por favor. ¿Quién más desea participar? Ingeniero, buenas noches. De Buenas repente, de noches. repente, de repente en este tipo de transiciones puede influenciar mucho también la calidad de los servicios, ¿no? La calidad de los servicios que si nos ponemos a recordar un poco en el 2019 en la pandemia que nos agarró como de offside, ¿no? Esta cuestión de la educación virtual, muy de golpe, mucha cantidad, los servicios no estaban, no eran aptos para soportar la carga de la educación virtual en la magnitud que se la intentaba implementar, ¿no? Y a esto me refiero que la señal no era suficiente, que las plataformas no eran muy adecuadas, los alumnos no tenían los mejores equipos. Entonces yo creo que por ahí también hay que ver ese aspecto, ¿no? Que dificulta la cuestión de la educación virtual, ¿no? El contar con servicios de calidad, con equipos capaces para poder acceder de forma rápida y segura a este tipo de educación. Entonces yo creo que hoy por hoy ya no es normal, ¿no? Pero si lo intentamos implementar en otras partes del mundo que seguramente son menos desarrolladas, se va a tener ese obstáculo, ese atraso, ¿no? Eso, ingeniero. Gracias, José. Excelente. Otra recomendación que me parece perfecta, en el sentido que también los servicios que soporten la educación virtual tienen que ser los adecuados. Entonces, otra recomendación para las universidades es contar justamente con servicios de Internet y demás adecuados para que se pueda operar esta educación virtual. Me parece excelente la recomendación. Adelante, Álvaro. Buenas noches a todos, buenas noches. Yo, según veo, en esa parte de la educación virtual, sí hubo esa gran brecha había en las universidades que ya tenían la infraestructura tecnológica, se adaptaron más rápido y ejecutaron todo lo que se tenía. ¿Por qué? Porque ellos hicieron proyecciones a largo plazo. Por ejemplo, sus plataformas las fueron implementando de a poco a poco, capacitando al personal estudiantil, al, a los docentes, y de tal manera que apenas cambiaron de modalidad de educación, ya no hubo tanta resistencia al cambio como lo hubo en otras universidades que recién estaban comenzando o recién se proyectaban de aquí a unos años utilizar las plataformas digitales para la educación, cosa que en el mundo está muy avanzado, ya que todo podemos ver según manejo de tecnologías y demás cosas. Cuestiones que sería bueno recomendar que universidades tienen que tener proyecciones en innovación, ir modificando y ambientándose a las tendencias y a los cambios que ocurren en el mundo, no solo en su entorno, porque si vemos solo nuestro entorno, nos quedamos cortos y no estamos en estándares internacionales. Esa sería una recomendación. Excelente, Álvaro. Comparto igual con vos. Álvaro nos dice que una recomendación es que estas universidades inviertan en infraestructura digital, ¿no? No solamente con lo que se tiene ahora, sino que se proyecten y que se siga haciendo esta infraestructura digital. Y da un ejemplo muy claro, ¿no? Antes del tema de la pandemia, nadie tenía nada digital preparado y algunas universidades que ya estaban un poquito avanzadas y hacían algunas prácticas o algunos temas con ellos, les ha sido muy fácil adaptarse porque los mismos estudiantes ya manejaban. Es como ahora, después de la pandemia, o sea, yo les doy un ejemplo propio de mi cátedra, yo dicto preparación y evaluación de proyectos, y en mi cátedra, antes de la pandemia, yo salía con 60 proyectos impresos, ¿no? Así, cargando mis 60 proyectos para revisarlos. Y después que entra esta infraestructura digital,
Ahora, todos los proyectos directamente los suben a la plataforma, revisen plataforma, mando revisiones en plataforma, lo vuelven a subir corregido. Entonces, si hubiéramos pensado en esa proyección, que me parece muy interesante lo que dice Álvaro, hubiéramos pensado en esa proyección, no nos hubiera agarrado tan de golpe. Y su recomendación es que se tiene que seguir invirtiendo hacia un futuro en lo que es la infraestructura digital. Adelante, Rubén, por favor. Sí, bueno, algo concreto, ¿no? Sería, las universidades deberían definir qué plataforma van a usar para las clases virtuales, o por lo menos uno o dos, ¿no? Porque al principio, cuando ya hemos empezado a utilizar plataformas digitales, cada uno veía la conveniencia. Muchas veces yo he pasado cursos en Google Classroom, otros utilizan Jit, son varias plataformas y a la hora de dar el link, muchos requieren eh, requerimientos más específicos respecto a la computadora, ¿no? Entonces, definir, ¿no? Dos, por lo menos, plataformas por las que se pueda usar. Gracias, Rubén. Qué interesante comentario para la recomendación. El decir que las universidades tienen que definir sus plataformas de manera uniforme, por lo menos cada universidad, para que el mismo aprendizaje que se tenga, por decir que los que de primer año, por dar un ejemplo, que manejaron Classroom y Moodle, que no venga en cuarto año y les den otra plataforma que totalmente los saque de enfoque. Más o menos pasó eso con el ministerio, ¿no? Que puso una plataforma que realmente era muy complicada de manejar y fue todo un lío, ¿no? Y Classroom, que era muy amigable, digamos, era sencilla de manejar, pero la plataforma que puso el Ministerio de Educación, que eran para los hijos, que en realidad terminamos haciendo los padres, y eso me imagino que a todos nos ha pasado, a la mayoría que estamos en el grupo, que tenemos hijos todavía chicos. Entonces, era complicadísima esa plataforma, era realmente difícil. Entonces, a ver, yo tengo 4 recomendaciones que realmente son muy buenas, muy buenas. Creo que con estas 4 ideas uno podría dar una recomendación formidable. En el ejemplo, la recomendación decía, para garantizar una educación virtual de calidad, las unidades deberían invertir en la formación continua de su personal docente administrativo. Lo mismo que habíamos hablado, ¿no? Capacitación. Y considerar la adaptación de plataformas intuitivas y versátiles. Nosotros hablábamos de plataformas de uniformidad que faciliten la integración de múltiples recursos educativos. La preparación previa y adaptación metodológica adecuada son esenciales para evitar brechas en la calidad educativa. Si bien tocó 2 temas nuestros, pero creo que lo que nosotros podíamos recomendar en el tema de los servicios y de invertir hacia proyecto en infraestructura digital, complementaba mucho más. Entonces, de lo que hemos hablado de las 4 recomendaciones, si ahorita la leemos, la vemos pobre a su recomendación. Solo habla de 2 puntos, nos ha hablado de capacitación y de uniformidad de plataforma, pero no ha considerado los otros puntos que habló, por ejemplo, José y Álvaro, en el sentido del servicio que se necesita para soportar estas plataformas y de esa inversión que se tiene que hacer en infraestructura digital, pero no necesaria, sino proyectada. Entonces, creo que nuestras recomendaciones que hubiéramos hecho nosotros hubiera sido mucho mejor que la que ha planteado el mismo ejemplo. ¿Hay alguna duda sobre cómo se tiene que escribir las conclusiones y las recomendaciones? Ninguna, Licen. Ingeniero, yo creo que lo ¿Todo plasma muy bien? bien. Este Sí. ejemplo yo creo que lo plasma muy bien, Inge. Si terminando la clase nos pudiera pasar su material, sería bueno para que tengamos la referencia siempre. Gracias, José. Justamente esa es la idea. Yo subo todas las diapositivas, están en la plataforma. En cada sesión que hemos pasado, he subido todas las diapositivas
Y justamente es para que ustedes puedan ir buscando referencias. Y en va a haber muchos ejemplitos que yo les aconsejo que esta presentación se la graben, la descarguen de la plataforma y se la guarden aparte, digamos, para poder tener, porque les va a ayudar mucho a los momentos que a veces nos perdamos. Entonces, creo que esto aporta mucho en cómo tienen que escribir conclusiones y recomendaciones, y no solamente les va a servir en el ámbito de ahora del diplomado, sino que cuando les toque ser tribunales de tesis y demás, ustedes van a decir, a ver un ratito, ¿dónde están tus objetivos específicos? Quiero ver tus conclusiones y recomendaciones, y van a poder justamente ir guiando en esto. Entonces, creo que hemos avanzado por lo menos para que ya esté claro lo que es conclusiones, recomendaciones a partir del objetivo específico, y espero que nunca nos olvidemos de estos puntos tan importantes. Entonces, después de las conclusiones y recomendaciones, otro tema que está en la monografía es el aporte científico y social de la investigación. O sea, ¿cuál sería el aporte de esta investigación que hemos hecho? Ya hemos dado las conclusiones, hemos dado las recomendaciones. ¿Cuál es el aporte de nuestra investigación? ¿Cuál es el aporte de nuestra monografía? Y aquí les voy a citar 5 aspectos importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta referente a cuando vayan a escribir esta partecita del aporte científico, social y social de la investigación. Primero, hay que reflexionar sobre cómo esta investigación modifica algún conocimiento existente en el área temática. O sea, si realmente mi investigación refuta algo, les dice, no, todo lo que ustedes han escrito está mal, porque hay algunos de estos autores, o modifica algún conocimiento, o sea, cambia algo en algún área temática. Es lo primero que hay que pensar. Mayormente, las investigaciones documentales que estamos haciendo en monografía no tienden a refutar mucho, ¿no? Estas refutaciones se las hace más que todo en tesis de maestría y de doctorado, ¿no? Que son mucho más pesadas y demás, donde sí se refuta el tema del conocimiento, ¿no? Pero es bueno que lo sepan, es bueno que lo entiendan por ahí. O sea, si realmente refuta o no a algún conocimiento ya existente. Como nosotros no estamos aprendiendo mucho conocimiento, creo que no va a llegar a refutar nada. El segundo está en si se consideran o se tiene que considerar estos resultados va a tener aplicaciones prácticas en el campo profesional o académico. Por decir, con el ejemplo anterior, esta investigación, ¿no?, nos permite entender en el ámbito académico, con sus mismas recomendaciones, nos permite atender en el ámbito académico la importancia de la capacitación de una comunidad universitaria en la educación virtual, el contar con servicios adecuados y la infraestructura proyectada, digamos, ¿no? Para tener y considerar plataformas uniformes. Va muy relacionado a lo que es las recomendaciones, miren cómo se va acomodando y cómo se podrían aplicar. O sea, habría que decir, las universidades tienen que, a partir de esta investigación, considerar y tomar en serio lo que es proyectar la infraestructura digital, no solamente construir infraestructura física, aulas y demás, que son necesarias, por supuesto, pero también en cada POA de estas universidades debería de haber un recurso para la compra digital. Y se mira tan irónico y estamos tan fuera de contexto que uno de los mayores recursos que tenemos las universidades, y creo que igual las gobernaciones y alcaldías pequeñas, es el tema del famoso IDH. Y en el IDH te condiciona mucho, pero no te permite hacer inversiones que no son palpables, como viene a ser la infraestructura digital, cosa que ya se debería de haber cambiado en las leyes. Pero entonces, es otro aspecto que hay que considerar.
Otro aspecto importante es que ustedes tienen que evaluar cómo la investigación puede influir en la sociedad, bienestar colectivo y políticas públicas. De lo que estábamos hablando, mire, justo con el ejemplo sale esto. O sea, cómo esta investigación va a influir en la sociedad. O sea, esta investigación, de hecho, puede servir, estoy hablando del anterior ejemplo, ¿no? Puede servir, por ejemplo, para profundizar si las universidades realmente cuentan con todos sus docentes y estudiantes capacitados en plataformas virtuales. O sea, este documento se vuelve un aporte científico porque a partir de él se pueden hacer muchas nuevas preguntas de investigación y sacar muchas temáticas más y se puede ampliar mucho eso e incluso pensar en algunas políticas públicas, ¿no? Que la infraestructura digital realmente es importante y que se tiene que abrir en políticas públicas que este gasto sea considerado como un equipamiento, como una infraestructura y no simplemente como un gasto de software, sino que ya se vuelve una infraestructura. No, no es lo mismo comprar una licencia de Excel o de Office que comprar un hosting, ¿no? O sea, es realmente otra esencia, otra realidad. Entonces, se vuelve en aspectos importantes. Entonces, tiene que pensar realmente qué evalúa, qué aspectos son importantes dentro de esto. Un tema interesante, no hay que evitar hay que evitar las exageraciones, ¿no? O sea, tampoco estamos inventando la pólvora y tampoco nuestra investigación va a cambiar el mundo de un día para otro. No podemos decir, a partir de esta investigación, el mundo va a cambiar y vamos a pensar en que la infraestructura digital realmente se va a profundizar y demás. O sea, no, sí estamos dando un aporte científico, pero no exageremos dentro del aporte científico y social que estamos dando. Hay que evitar las exageraciones, hay que ser muy coherente dentro de eso. Sí, José, adelante, por favor. Ingeniero, ahí se me vino a la mente todo cambio drástico y grande como como sucedió con el 2019 con la pandemia, la educación virtual obedece a una necesidad. Hay que ver, para tener muy en claro, pienso yo, para tenerlo bien claro, hay que ver qué tan necesario es profundizar en la educación virtual. Por ejemplo, en este tipo de posgrado, yo creo que sí, ¿no? Existe una necesidad de hacerlo virtual, ¿no? Y de repente en algunas otras áreas de la educación superior sí exista esa necesidad. Pero cuando no hay esa necesidad de tomar esta iniciativa de la educación virtual, pienso yo que no se va a poder dar. Y ahí entraría en lo que es una exageración. De repente implementarlo en todo lo que es la educación superior no sea tan necesario. Y acordémonos que este tipo de cambios obedece a la necesidad, ¿no? Entonces, de repente, la educación virtual sí que fue muy buena, pero no creo que se pueda expandir eh, mucho más de lo que la necesidad misma lo demande, ¿no? Nada más. Gracias, José. Realmente un comentario muy interesante que permite esta aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Y tienes razón, ¿no? O sea, no podríamos decir, de acuerdo a mis recomendaciones, tenemos que volvernos en una infraestructura digital al 100%, porque no hay esa necesidad, o tal vez no como necesidad, sino como realidad. Es muy difícil. Si bien esto va a ir avanzando la educación virtual, pero no creo que, a no ser que nos dé otra pandemia muy fuerte, no creo que se avance 70, 80 años por la pandemia que nos dio un empujón a la humanidad, ¿no? Sino que vaya a ir en un avance paulatino, pero sí con mucha aceleridad. Les comento, ya en algunas universidades del sistema universitario ya tienen carreras de pregrado de manera virtual al 100%. La San Francisco Javier ya ha lanzado esto.
La Gabriel Releno Moreno está lanzando esto y se va a volver una competencia muy difícil, ¿no? El querer mantener todavía una educación presencial contra competencias de educación virtual. Si es mejor, no es mejor, si todas se pueden adaptar, estoy de acuerdo que tal vez no todas las carreras se pueden adaptar, pero es algo que va a ir avanzando y que obviamente hay que ir preparándose en ese camino y en ese tema, ¿no? Adelante, Alejandro, por favor. Le dicen buenas. Eh, en cuanto a esto, ¿no? El tema de implementar a un 100% la educación virtual, yo creo que también depende mucho de la carrera, ¿no? O sea, incluso más allá de la carrera, de algunas materias dentro de esas carreras que no te permiten que tengas al 100% de asimilar el contenido simplemente escuchando o leyendo. Y un ejemplo de eso fue en esta pandemia un amigo que estudiaba medicina y él me decía, o sea, es inadmisible que nosotros pasemos medicina virtual, donde no podemos, o sea, no tenemos el trato con las prácticas que estamos haciendo de manera virtual. O sea, si bien todos están contentos, bien por lo que no van y por la facilidad, pero él decía, ¿dónde quedamos nosotros al momento de ir a ejercer nuestra profesión con ese nivel? O sea, vamos a estar en mucha desventaja con otras universidades que sí la mantuvieron presenciales, ¿no? Entonces él me decía, no podemos tener todas las materias de medicina virtual, o sea, necesitamos el contacto con el paciente, ¿no? Entonces, es tanto que él estaba gestionando su salida de la universidad para irse a otra, ¿no? Porque para él no significaba, qué sé yo, una competencia de estar pasando virtual sus materias, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de de la carrera y depende mucho también de las materias, ¿no? Creo que en todas las carreras van a haber materias que son prácticas y que necesita uno estar en contacto con otras personas, en contacto con equipo de gente para poder aprender y asimilar de manera correcta, ¿no? Eso sería, Licen. ¿Se desconectó el ingeniero? Parece que se le fue la señal. Está en línea, tal vez se quedó sin señal. No, ya se salió, ya parece que se fue. Se le Hace cayó. un... Ahí está. Está Está sin sin audio. micrófono, Inge. Está compartida, se cayó 2 segundos el internet y me volvió a levantar. Perdón, Alejandro, que no haya podido escuchar la última parte, se me cortó la comunicación. Él lo que le decía, ¿no? Él estaba gestionando irse a otra universidad porque no le parecía, ¿no? Estar avanzando ciertas materias de manera virtual cuando sí o sí vos necesitas ese contacto con tu paciente, ¿no? Y quedas en desventaja con otros, ¿no? Que sí lo están haciendo. Y a partir de eso yo digo, uno tiene que ver que ciertas carreras necesitan todavía esa interacción con la gente, ¿no? De no estar de manera virtual. Incluso dentro de las mismas carreras hay materias que sí te van a meditar que sea práctica, ¿no? Que tengas ese contacto para poder asimilarlas bien, ¿no? Para poder tener un poco más de competencia con con otros profesionales y otras universidades, ¿no? Eso sería, Licen.
Gracias, Alejandro. Estoy teniendo algunos problemitas con mi internet. ¿Me confirman si se me escucha? Se le escucha, ingeniero, no es el único. Aquí me ha Sí, botado 2 veces la plataforma desde que comenzamos. sí, no sé si es mi internet o algún tema de la plataforma. Pero tiene mucha razón Alejandro, ¿no? Hay algunas carreras que no se puede pensar en que sean 100% virtuales, ¿no? Creo que la mayoría de las carreras necesitan nomás el tema presencial, pero yo creo que se va a ir manejando una educación híbrida. Yo creo que ese va a ser más o menos el futuro. No en todas las carreras, pero sí en una gran parte de las carreras. Yo creo que muchas universidades van a tender a eso, ¿no? O sea, esa educación híbrida implica, digamos, que es presencial y virtual a la vez, ¿no? O sea, en vez de venir todos los días a clases 3 horas, vendrán 2 veces a la semana 3 horas. Obviamente, en carreras que están relacionadas a salud, creo que no es posible porque estoy de acuerdo que el contacto con el paciente, las prácticas que realizan, es otro tipo de área de ciencia, ¿no? Pero creo que va a ser la tendencia más o menos. Entonces, sí, adelante, José. Ingeniero, y no solo yo le quería ahí contribuyendo un poco lo que decía Alejandro, mi compañero, yo no creo que solo sea medicina o este tipo de carreras que sí exigen del todo una práctica, ¿no? Mire, en carreras como derecho, que son netamente teóricas, podríamos decir, doctrinarias, con abundancia de material para el estudiante, para poder ser interpretado, podríamos decir, y que fácilmente se podría dar toda la asignatura en, de forma virtual, toda la carrera de forma virtual, pero hay un aspecto tan importante. Existen ciertas áreas o ciertas partes de algunas materias que sí exigen el contacto, podríamos decirlo, presencial, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en muchas asignaturas de derecho se hacen simulaciones de audiencias, de juicios orales, ¿no? Y el docente ahí tiene que ir calificando no solo la oratoria, el tecnicismo, la forma de hablar, la energía, el volumen de la voz de la persona, y ir reforzando ese tipo, porque el abogado tiene que ser una persona que se exprese de forma apropiada y que se haga notar, ¿no? Entonces, es muy importante este tipo de simulaciones y que estas no se den de forma virtual, porque el docente tiene que apreciarlo así, pero en primera persona, cómo el alumno se desenvuelve hablando en público, cómo desarrolla un lenguaje técnico, quizás hasta el volumen de cómo está hablando, la fuerza de lo que dice. Entonces, y es necesario que el docente muchas veces lo esté corrigiendo, ¿no? Sobre la marcha, en el desarrollo de estas simulaciones, porque muchas de las personas que ingresan a esta carrera no tienen la capacidad o no tienen esa habilidad de poder expresarse de forma adecuada en público. Entonces, en el transcurso de la carrera, el docente tiene que ir puliendo eso y tiene que ir dotando esa habilidad al estudiante, porque un abogado que no puede expresarse en público, que le cuesta mucho hablar, le va a costar también mucho ejercer. Entonces, es prácticamente, se juega la supervivencia del profesional en el campo laboral. Entonces, en casi todas las materias, el docente tiende a siempre hacer un examen oral, una simulación, una exposición grupal para ir alimentando esa capacidad de que el abogado, bueno, el estudiante futuro abogado pueda desarrollar una oratoria más o menos fluida, con un lenguaje técnico,
y que, bueno, cuando salga afuera, pues no se frustre por no poder tener este tipo de habilidad, ¿no? Y es muy importante porque casi todo en el ámbito profesional, más en el ámbito penal, el abogado pues tiene que desenvolverse bien, ¿no? Ante un juez, ante un fiscal, ante la otra parte. Y es muy importante, ¿no? Un abogado que va y se sienta, que habla despacio, que no desarrolló esta capacidad de poder hablar en público, que no tiene nada de oratoria, entonces difícilmente va a poder ejercer, ¿no? El mismo profesional no es que vaya y haga el ridículo, sino que no tiene la capacidad y no lo hace, ¿no? Se frustra y se abstiene de ejercer en esas áreas donde la oralidad es demandante, ¿no? Entonces, la presencia, el contacto físico, la presencia física del alumno, la interacción misma con el docente en derecho, incluso siendo bien teórica la carrera, pues es esencial también, ¿no? Es bien esencial. Entonces, no solo las carreras que demandan prácticas, ¿no? Sino también carreras teóricas como derecho necesitan esa carga presencial, esa interacción de primera mano entre docente y estudiante. Estoy de acuerdo, José, porque no nos olvidemos que nosotros lo que tenemos que enseñar como docentes son competencias. Y al hablar de competencias, estamos hablando del saber conocer, saber ser y saber hacer. Entonces, en el tema que decía, digamos, el jurídico, sí, virtualmente podemos transmitirle el saber conocer. O sea, se puede memorizar todo el código penal, se puede memorizar toda la constitución, va a saber conocer. Pero faltarían esos dos elementos, ¿no? El saber ser y el saber hacer. Entonces, eso creo que es lo que todavía no permite que la educación virtual en pregrado realmente pueda tener un efecto verdadero, mientras que en posgrado son más los diplomados y maestrías son más de actualización, ¿no? De actualización de conocimiento, de estar de frente en las tendencias de conocimiento, entonces fue más fácil adaptar. Adelante, Antonio, por favor. Ingeniero, buenas noches. Bueno, quería participar con algunos comentarios, ¿no? Muy de acuerdo con la línea que va, bueno, que partía de usted que necesitamos invertir en lo que es infraestructura digital, ¿no es cierto? Estandarizarnos en lo que son las plataformas y todo lo demás. No se puede negar que todavía Bolivia, incluida la universidad, incluidos nosotros como departamento, todavía tenemos una diferencia con lo que son los estándares a niveles internacionales, ¿no? El nivel de conectividad, la velocidad de transmisión de datos en Europa, en otros países, es diferente a la de nosotros, ¿no? Nos han vendido muchas veces el charque de que estamos muy bien, cuando no es cierto, y esto lo vemos cuando tenemos la oportunidad de ir afuera, ¿no? Entonces, definitivamente, lo que es inversión en estructura digital es prioridad, ¿no? Yo recuerdo que trabajaba en una telefónica y bueno, nosotros como parte de la empresa siempre estamos, por decirlo de alguna manera, nuestro trabajo es vender, ¿no? Pero sí somos conscientes de estas brechas, de estas deficiencias que se tienen en cuanto a redes, a datos, a telecomunicaciones. Ahora, en contraparte en lo que dicen, es innegable ahora el boom de la inteligencia artificial, ¿no? Y los comentarios que dicen que se van a reemplazar a ciertas profesiones y que se va a perder ciertos puestos de trabajo y algunos comentarios de este tipo, ¿no? La verdad que tendríamos que ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Por una parte, pero la tendencia en cuanto a evolución de la de la tecnología va a que nosotros vamos a poder aprender estas habilidades dentro de un campo virtual. Ahora tenemos las redes sociales, Facebook, todo, pero están en un momento que se llama no inclusivo, ¿no? Nosotros estamos en el celular viendo desde una pantalla, pero la tendencia es que estas redes sociales, que todas este tipo de plataformas se vuelvan inclusivos. Al decir inclusivo, me refiero a que sean una especie de realidad virtual, ¿no? Entonces,
de aquí a futuro usted va a tener tal vez un dispositivo como un casco o algo similar en lo que va a ponerse y va a poder entrar en una ciudad digital, en una plataforma digital como Facebook y va a poder compartir y tener sensaciones físicas con otros usuarios, ¿no? Y dentro de esto también en su aplicación a la educación, usted va a poder entrar, por ejemplo, a una clase de danza y va a poder replicar movimientos, va a poder ver a otros usuarios hacer movimientos, a un profesor explicarle y replicar un espacio físico similar a un aula física, ¿no? Entonces vamos a tener también la oportunidad en el campo virtual de adquirir ciertas competencias y que las prácticas se vayan haciendo. Yo tengo a mi hija estudiando en Santa Cruz y bueno, me sorprendía que hayamos visto igual en medicina cómo tienen bastante software, ¿no? Bastantes plataformas de aplicaciones médicas que son de uso tecnológico, ¿no? Que van complementando, no reemplazando a lo que es la práctica presencial, ¿no? Entonces tendríamos que ver, creo que la responsabilidad de nosotros como profesionales es demostrar, no ir adelante en la diferencia que hacemos nosotros de la tecnología, ¿no? Por su parte, las empresas también, cuando ven una opción de reemplazar a un funcionario, al personal, por algo que les ahorra dinero, que tiene de repente los mismos resultados que otro, se toma, ¿no? Es una manera también eh, una manera que tienen de reducir personal, de captar, de tener más recursos las empresas en sí, ¿no? Entonces creo que por una parte estamos empezando, por otra es nuestra responsabilidad también nosotros mantener nuestro desarrollo como profesionales y ver de que estas tecnologías vayan más bien al servicio, ¿no? Del aprendizaje, al servicio de los profesionales para que se vuelvan una herramienta de mejora, ¿no? Que sirva en el desempeño de nuestras profesiones, ¿no? Entonces creo que estamos empezando y bueno, va a depender de nosotros lo que vayamos a ver de aquí en adelante. Eso quería comentar, ingeniero. Gracias, Antonio. Realmente muy interesante todo lo que nos comentás y realmente tiene el sentido hacia dónde va, ¿no? Y que se vuelva parte de, que sepamos nosotros utilizar estas herramientas que van a evolucionar con mucha fuerza y podamos justamente avanzar. Joyce hace un momento la tenía levantada la mano. Adelante, por favor, Joyce, y después Álvaro. Por favor, Joyce, adelante. Buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, 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 Hola, la buenas escucho. noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, sí, la escucho bien. Hola, Sí, la tengo escucho, ¿no me escucha? problemas con el audio, no sé si me escucha. Sí, sí, yo la escucho. ¿Me escucha? Sí, adelante, la escucho. La escuchamos bien. Ya. Bueno, la verdad es que considero que a medida que nos vamos recién a este cambio que está habiendo de este avance tan rápido de la tecnología, mientras más nos resistamos y mientras nosotros le pongamos, mayor va a ser el avance que vamos a tener de estar a la par con las tendencias, ¿no? que se presentan en las tecnologías. Um, la verdad es que cuando empezó la pandemia, acá me di cuenta que era la universidad, creo que no tenía, o tenía una plataforma virtual donde subían algunos, ¿no? Algunos estudiantes utilizaban para subir lo que era el algo, algo por ahí. Sin embargo, el 2012, cuando yo ingresé a la universidad, ya nomás había una plataforma donde ahí dábamos exámenes eh, por minuto, ¿no? O sea, 12 minutos, 10 minutos del examen de pregunta. Sorprendí, no, no tenían, ¿no? Así una plataforma, una modalidad de poder trabajar. Y el hecho de las clases virtuales, actualmente yo estoy trabajando con una empresa que vende diplomados, que son 100% virtuales, y veo mucha resistencia, como también veo otras personas, otros profesionales que ya se dan cuenta que esa es la realidad, eso es la tendencia que estamos viviendo hoy en día.
por ejemplo, yo cuando quería hacer diplomado, no me gustaba mucho la idea de hacer virtual. Yo decía, yo no quiero virtual. A mí me gusta mucho pasar clases, me gusta mucho aprender. Eh, y la verdad es que yo quería estar en un aula y aprender directamente del docente. Yo me negaba totalmente, no quería. Y después cuando vi, ni modo, no hay canciones presenciales del diplomado, ya no, no. Entonces, viviendo esta experiencia, veo que no está mal, no está malo, tiene sus contras, que ya depende de cada uno cómo lo, lo puede superar, ¿no? Yo le veo, la verdad, le veo súper bien a las clases virtuales, bueno, el diplomado, ¿no? Que ya tenemos un conocimiento previo, ya tenemos una formación previa, ¿no? Entonces, yo creo que de aquí para allá seguir resistiéndonos a esta era digital, donde prácticamente todo se va a manejar de forma virtual, con inteligencias artificiales, eh, o sea, tantas tecnologías que hay habiendo hoy en día en el mundo que acá prácticamente lo ignoramos. Creo que eso va a dificultar mucho que vayamos a la par de las tendencias tecnológicas a nivel mundial, ¿no? Ese es el comentario. Gracias, Joyce, por tu comentario que enriquece mucho también el tema. Yo comparto con vos algunos temas referentes a que eh, la clase presencial es diferente, ¿no? Tiene incluso diferentes formas. Los que creemos que hay energía, digamos, es otra la conexión incluso energética estar en una aula presencial con los estudiantes, ¿no? O sea, tiene sus diferencias, pero obviamente, también lo decía Antonio, tenemos que ir adecuándonos a las nuevas tecnologías. Hay software en los no, relataba de su de abrir todo el cuerpo y mirarlo, y que son complementos. Entonces, yo creo que son cambios paulatinos que se van a ir dando y que justamente la investigación, la ciencia, nos permite ir avanzando y cómo serán las nuevas generaciones de humanos y hacia dónde dirigirán, ¿no? Puede que el tema se profundice en inteligencia artificial o que simplemente inteligencia artificial sea un conocimiento, o sea, sabe conocer, pero no logre, puede llegar hasta saber hacer, pero nunca va a lograr ser. Entonces, hay que ver realmente lo que yo considero, y lo decía muy bien Joyce, el tema de que eh, depende mucho de la actitud que uno quiera poner y a ir acomodándose a una realidad que es la educación virtual. Bueno, seguimos en el tema entonces. Lo que se busca realmente es que el autor de la investigación, el que ha hecho la monografía, tenga esa capacidad para identificar esa novedad social o científica y que sea así como un plus que se le da dentro de esto, ¿no? Aquí, miren, les muestro un ejemplito de una redacción. Quise poner muchos ejemplos porque a veces uno, cuando empieza a escribir, no sabe por dónde. Quise poner muchos ejemplitos eh, de un aporte científico, ¿no? Y es del mismo ejemplo, estamos siguiendo una secuencia de este ejemplito para poder manejarlo. Entonces, él comenta que el aporte científico de la investigación sobre la educación virtual en universidades de habla hispana se manifiesta en su contribución sustancial al conocimiento académico, proporcionando datos empíricos y análisis detallados. Nos está dando datos empíricos, seguramente esto tenía algunas encuestas y demás, análisis detallados. Esta investigación ilumina áreas previamente inexploradas del e-learning, desafiando a complementar nuevas teorías, ¿no? O sea, se vuelve una base para que sigan avanzando en lo que viene a ser el enfoque de universidades, de cómo se tiene que añadir una dimensión cultural y demás, ¿no? Y de ahí hace un segundo párrafo desde un ámbito social, desde un prisma social. El estudio resalta la necesidad de una adaptación metodológica adecuada en las instituciones educativas
al señalar desafíos en la implementación y percepción de la educación virtual. La investigación propone caminos para mejorar la calidad y la accesibilidad de educación, de la educación en línea, ¿no? Entonces, en el ámbito social nos habla un poco de esa adecuación en línea. Yo hubiera aumentado acá que también promueve o que da la accesibilidad universal a la educación superior, tal vez permitiendo que esta educación virtual pueda llegar a personas que realmente por diferentes circunstancias no pueden estar en una educación física, ¿no? O sea, eh, hay mucha gente que por ciertas discapacidades o ciertos problemas le cuesta mucho el poder transportarse de un lugar a otro, ¿no? Entonces, esto permite tal vez una mayor accesibilidad a la nueva educación virtual. Bueno, el siguiente, no sé si hay alguna consulta hasta acá o podemos entrar a lo que es ya la introducción. Creo que no. Antes de que entremos a introducción, quisiera que nos demos unos 10 minutitos, por favor, para poder darnos una respirada, tomen un vaso de agua, un descansito de unos 5 o 10 minutitos, para que tengamos mayor concentración en estos dos aspectos que vamos a desglosar y la importancia de escribir una buena introducción, ¿no? Yo la introducción la veo como la capa que muestra todo. O sea, si alguien va a leer mi investigación, va a leer la introducción, y si no llego a atraer o a poner realmente lo más importante que tiene que estar, es muy difícil que continúe con la investigación. Entonces se vuelve la parte fundamental. Y por eso quiero que podamos tener una mayor concentración en esto. Y nos vamos a dar unos, a ver qué hora es. Son las 8:20. Hasta las 8:30, por favor, aproveche para tomar una agüita, tomar un descanso, una pequeña respirada. Y a las 8:30 en punto, por favor, 8:30 en punto, continuamos con toda esta segunda parte. Listo, ingeniero, listo. Bueno, ahora sí, retomamos, ya cargamos el vaso, ya nos dimos un tiempito para que ustedes también puedan descansar y podamos entrar a un tema bastante importante. Voy a compartir la pantalla. Y ponemos la presentación. Bueno, les decía justamente que la introducción es una de las partes fundamentales, pero también es una de las últimas partes en escribirse. Y se convierte en la presentación de todo el trabajo que han hecho. Sí, va en la parte de adelante, igual que el resumen que vamos a ver enseguida, pero es lo último en escribir, la introducción y lo que viene a ser el resumen, ¿no? Vamos a empezar con la introducción y quiero darles estos aspectos importantes relacionados a qué tiene que ir una introducción. Ojo, no es una regla que nadie la puede romper y que tiene que ser exactamente así, pero esto está basado en dos cosas, ¿no? En la manera ideal de presentar una investigación documental, en este caso monografía, y la segunda va relacionado en el aspecto de que está también relacionada a la guía de posgrado. Tal vez les toque en otras universidades, en otras formas, otra estructura de cómo presentar una introducción, o simplemente no les mencionen. Si no les mencionan, pueden acomodar muy bien dentro de todo lo que va los aspectos que van a ir dentro de la introducción. Primero,
digo que contempla solo de manera enunciativa, o sea, no va enumerada dentro de la introducción, sino que va una sola forma narrativa, pero se tiene que considerar, por favor, tomen en cuenta estos puntos y estos aspectos. Primero, tengo que hablar de los antecedentes del problema, o sea, cuáles son los problemas los cuales yo he identificado en mi investigación dentro de esta introducción. Entonces, primero hablo de estos antecedentes del problema. El segundo punto es la pregunta científica de investigación. O sea, para nosotros, el planteamiento del problema. O sea, en base a esos problemas, a esos antecedentes, ¿se acuerdan que cuando estábamos iniciando el módulo, sobre una temática sacamos más de 30, 40, se podía sacar fácilmente planteamientos del problema de un mismo tema? Y ese tema en realidad, a partir de la observación, es un problema. Entonces, más allá de hablar primero de ese problema, después ya planteamos nuestra pregunta científica de investigación, que tiene que ser la misma pregunta que nosotros ponemos en el planteamiento del problema. Tercer aspecto que tiene que considerar siempre una introducción: el alcance, que en nuestro caso es la delimitación, ¿no? Esa delimitación que hemos construido, el alcance. ¿Cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de nuestra investigación? Es otro punto importante, es un aspecto importante que tiene que ir dentro de la introducción. El cuarto punto es explicar los métodos teóricos. En la monografía no se pone toda la metodología que estamos aplicando, pero sí se la tiene que mencionar en la introducción. Es lo mismo que en un artículo científico, no se pone la metodología, pero se la menciona en la introducción o en el resumen. Ahí se menciona qué se ha aplicado. Entonces, paradigma. Hemos visto ya los paradigmas, están los paradigmas: el paradigma constructivista, el paradigma sociocrítico. Entonces yo en un párrafo voy a identificar cuál es el paradigma que estoy usando en mi investigación, cuál es el enfoque de mi investigación, cuantitativa, cualitativa, incluso puede ser mixta, digamos, ¿no? Cualquiera de ellas, y qué tipo de investigación, si es descriptiva, exploratoria, si es descriptiva y exploratoria. O sea, hasta ese grado, digamos, tenemos que explicar dentro de la introducción, o sea, qué métodos teóricos, porque no nos olvidemos que estamos haciendo un documento científico académico. Entonces, tiene que cumplir ese rigor científico en el sentido que ha sido un proceso de construcción. Y si nos podemos pensar desde el primer módulo, bueno, el primero ha sido introducción, desde el segundo o desde la segunda sesión, hemos empezado a construir nuestra investigación aparte de un proceso, y ese proceso lo vamos a mostrar indicando en qué paradigma nos estamos apoyando, en qué enfoque y qué tipo de investigación es la nuestra. Y el quinto aspecto es la justificación de la investigación, o sea, ¿por qué estamos haciendo esta investigación y cuál es la novedad teórica que planteamos dentro de ella? Entonces, estos 5 aspectos tienen que ser fundamentales y tienen que estar en la introducción, pero ojo, tienen que estar redactados de forma continua o narrativa, respetando la lógica de los párrafos. No puedo empezar a hablar de la justificación y después entrar a los antecedentes, o no puedo hablar de mis métodos teóricos y del objetivo. O sea, tiene que tener párrafos una lógica de la construcción y tienen que ser redactados de forma continua. Como les digo, la mejor manera de poder ver esto es con un ejemplo que quiero presentarles ahora. Miren, aquí hay un ejemplo de una introducción muy bonita. El primer párrafo, primero, está de forma que decíamos, redactado de forma continua o narrativa. ¿Ve? Está continuo y narrativo, como un cuentito, digamos. ¿No? Vamos a leer el primer párrafo, dice: en las últimas décadas, las tecnologías digitales han revolucionado el panorama educativo global
dando lugar al surgimiento de la educación virtual universitaria como una opción cada vez más prominente. Específicamente, este fenómeno ha ganado especial tracción en el último decenio, motivando la pregunta: ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades que presenta la educación virtual universitaria en instituciones de habla hispana? ¿De dónde has redactado tan bonito este primer párrafo que nos lleva a la investigación? Ha tomado en cuenta dos puntos básicos: el antecedente del problema, ¿no? O esa temática que nos habla de que en los últimos años estas tecnologías digitales han cambiado el tema educativo global, y ha habido un surgimiento, o sea, ha habido un cambio brusco hacia la educación virtual universitaria, ¿no? Y esta temática, estos antecedentes, nos llevan a plantearnos cuáles son los principales desafíos y oportunidades. Entonces, si nosotros agarramos nuestra matriz de investigación que tenemos, ¿no? Y vamos a empezar a redactar nuestra introducción, ahí vamos a ver y vamos a decir, ya, tengo que poner este primero en base a mi tema y mi pregunta, voy a redactar mi primer párrafo. Entonces, he construido el primer párrafo de mi introducción. En el segundo dice: nuestro objetivo de estudio se centra en la adaptación, implementación y percepción de la educación virtual en universidades de habla hispana entre el 2018 y 2022. El objetivo general de esta investigación es analizar las ventajas y desafíos que la educación virtual plantea en dicho contexto. Específicamente, buscamos evaluar la adaptación técnica y metodológica de las universidades al e-learning, investigar la percepción estudiantil sobre la interacción y comunicación en esta modalidad y analizar la equidad y acceso en términos de recursos y conectividad. ¿Qué me está poniendo en este segundo párrafo? El alcance, ¿no? Partido de nuestro objetivo de estudio se centra en la adaptación, implementación y percepción de la educación. El alcance, nosotros decíamos que era la delimitación, ¿no? Por favor, no se olviden de eso, tal vez no debería de haberlo aclarado al poner delimitación, pero entendamos el alcance como delimitación. Entonces, primero está poniendo la delimitación temática, ¿no ve? Percepción de la educación virtual. Listo, la delimitación temática. Después está hablando de la delimitación espacial. ¿Dónde? En las universidades de habla hispana. Y después habla de la delimitación temporal entre el 2018 y 2022. Ahí simplemente empieza a redactar su objetivo general. El objetivo general de esta investigación, y lo miren, con seguridad que este era su objetivo general, que incluso aquí lo inicia con un verbo. Analizar las ventajas y desafíos que la educación virtual universitaria plantea. Obviamente, para no volver a copiar, él ya pone en su sintaxis narrativo en dicho contexto. Específicamente buscamos. Y aquí está copiado sus objetivos específicos. Evaluar la adaptación técnica y metodológica de las universidades al LIRI. Segundo objetivo específico. Investigar la percepción estudiantil sobre la interacción y comunicación en esta modalidad. Y tercer objetivo específico, analizar la equidad y acceso en términos de recursos y conectividad. ¿Ven? Entonces, cuando nos ordenamos con las ideas, se hace tan fácil el poder escribir, que en realidad en la introducción ustedes no van a escribir, sino que toda esa estructura que han armado, simplemente la van a plasmar de forma narrativa. Ya está, ya lo han escrito, ya han definido las delimitaciones, ya han definido el objetivo general, ya han definido sus objetivos específicos. Entonces, simplemente todo eso lo ponen en narrativa en el segundo párrafo. Ahora,
Continúa. Desde un punto de vista metodológico, ¿por qué? Porque me está hablando de que esto es algo académico y científico. Dice, adoptamos un paradigma constructivista donde el aprendizaje se tiene como un proceso dinámico y adaptivo, ¿no? Hay un poquito, le pone algo más narrativo para que se vea más, con una mejor sintaxis. Punto. El enfoque elegido para nuestra investigación, en este caso, él puso, es cualitativo. Podía haber puesto cuantitativo. Y el tipo de investigación que llegamos a cabo es descriptiva, exploratoria. Aquí menciona un poquito más y dice, la base teórica de nuestro estudio, se está hablando de los autores más importantes que ha citado, ¿dónde? En su sustento teórico, ¿no? Se apoya en teorías del aprendizaje constructivista, además de incorporar trabajos previos sobre educación virtual, con especial atención en las contribuciones de, pone 3 autores, que seguramente lo tiene desglosado en lo que viene a ser su sustento teórico. Entonces, ¿qué ha puesto en el tercer párrafo? Explica los métodos teóricos, paradigmas, enfoques, tipo de investigación y da un poquito sobre el tema de las bases teóricas o su sustento teórico, donde está más apoyado, para mejorar un poquito su sintaxis. Y el último párrafo dice, la justificación de este estudio radica en la creciente relevancia de la educación virtual a medida que se consolida como una modalidad esencial. Es crucial entender sus desafíos y potenciales para garantizar una educación de calidad y accesible para todos. Si bien la investigación tiene un alcance definido, centrado en universidades de habla hispana, su contribución es significativa, ofreciendo una perspectiva cultural y regional única al extenso cuerpo de la literatura existente sobre el tema. Que ha puesto en la cuarta simplemente la justificación de la investigación y la novedad teórica, que para nosotros esa novedad teórica es lo que habíamos escrito hace un momento, que era el aporte científico. Ya lo tenemos aquí escrito. Entonces, en una plana muy bonita, presenta todo su trabajo. A partir de eso ya uno va ingresando y va a ir viendo el desglose de todo esto. Entonces, les estoy dando otro tips súper interesante e importante de cómo tienen que escribir una introducción. Miren, con 4 párrafos que les van a hacer una plana, tal vez menos de una plana, ya ha presentado completamente su idea, su investigación. Y el que la lea tiene claramente y coherentemente identificado de qué se trata su investigación y su monografía. No me estoy saliendo de ningún tema, no estoy hablando nada que yo no haya presentado en mi investigación y monografía, y eso permite que se construya toda esa introducción. Se los estoy poniendo así con este ejemplito, para cuando ustedes construyan, porque esta diapositiva la voy a subir en este momento, una vez terminando clases, inmediatamente la voy a subir, para que ustedes la tengan y puedan ir avanzando en su mismo trabajo, y si no, ya la tienen en la plataforma. Por eso les decía, si después se la pueden bajar y tenerla guardadita, les va a servir de mucho, realmente les va a ayudar bastante. Entonces, miren, les estoy dando los pasitos directamente de qué tienen que poner en cada párrafo para hacer una introducción coherente, con sintaxis, con buena narrativa y que presenta todo de una manera clara. Sobre la introducción, ¿hay alguna pregunta o comentario que se quiera plantear sobre esto, por favor, sobre la forma de construcción de la introducción? No sé si hay alguna duda, comentarios. Adelante, queda abierto, por favor. Pueden levantar la mano o simplemente abrir su micrófono. Ingeniero, dentro de la introducción, en el primer párrafo, es bueno, esto es una consulta más que todo, ingeniero, ¿será que es bueno hacer una introducción bibliográfica o cómo podríamos decir,
una introducción de génesis, podríamos decir, de inicio en tiempo, espacio de nuestro tema que estamos abordando? Se puede como antecedente del problema, ¿no? Pero no tiene que ser muy extensiva porque pierde el enfoque de la introducción. Entonces, una introducción no debería ser más de una plana. Entonces, sí se puede dar un ingreso, un antecedente a esa idea, pero evitando de ser extensivo dentro de ella y que sea lo suficientemente corta, clara, para que se pueda entender el problema que se está investigando. Entonces, sí podemos ampliar nuestra introducción con ese génesis que le dice usted, que es más o menos un antecedente de un contexto para poder entrar a ese antecedente del problema. No sé si quedó claro, José. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. No sé si hay alguna consulta más o algún comentario de la forma de construcción de introducción. Bueno, creo que estamos en buen camino y está todo claro. Ahora vamos a lo último que se escribe, que es el resumen. Es la primera parte después de presentar toda nuestra estructura, nuestra caratulita, nuestros agradecimientos, nuestras dedicatorias, nuestro índice, índice general, índice de tablas, todo lo que tengamos que presentar. Lo primero que va a aparecer es el resumen. Lo primero que ustedes van a escribir es justamente el resumen. Y este resumen tiene que ser primero con una redacción continua, o sea, tiene que haber una redacción seguida dentro de esto. Se tiene que escribir de manera seguida. Les voy a dar los 5 aspectos igual importantes para ayudarlos a escribir un resumen. El primero, no tiene que tener más de 300 palabras. Por algo es un resumen. No tiene que ser 2, 3 hojas. Una extensión máxima de 300 palabras. Incluso cuando es un artículo científico, que es mucho más grande, les piden que no sean más de 200 palabras, algunos hasta 150. Y no saben lo difícil que es meter toda esa información en 200 o 300 palabras. Hay que les hablo de un artículo científico, una monografía esta vez un poco más sencilla porque es una investigación documental y es más fácil. Pero cuando les toque, que espero prontamente, que la mayoría va a estar de docentes, y se animen a escribir un artículo científico, cuesta mucho la sintaxis. Es más fácil presentar 500 hojas que hacer un resumen de una plana. Porque uno mira que todo es importante y no sabe qué poner. Entonces, lo primero, y en este caso, no tiene que tener más de 300 palabras. Otro aspecto importante es que se tiene que plantear acá el problema específico que se investiga. No tanto como planteamiento, o sea, no la pregunta en sí como la introducción, pero sí cuál va a ser ese problema que se está investigando. El tercero, aunque pueda ser repetitivo, se pone el alcance, o sea, la delimitación de nuestra investigación. Tiene que estar dentro del resumen. El cuarto punto importante, que miren, no va en la introducción, va solo en el resumen, es la conclusión o conclusiones de la monografía. Y el quinto aspecto importante que tienen que considerar para escribir un resumen es que se tienen que incluir palabras claves en un máximo de 3. Estos son los elementos que yo les puedo plantear como los más importantes para que ustedes puedan escribir un buen resumen y a partir del resumen hacer el abstract. Y el abstract simplemente es el mismo resumen, pero en inglés. Antes era un poquito difícil, ahora tenemos traductores en línea gratuitos, sencillos, que es copiar, pegar y te lo traduce en inglés. Tal vez un poquito hay que revisar la sintaxis de la traducción y mejorar algunos
temitas en la traducción, pero a un 80-90% un traductor te permite presentar sin mayor problema. Entonces, estos son los aspectos importantes para poder escribir un resumen. Y ahora les muestro un ejemplito. Miren, primero va arriba como resumen con negrilla. Y vamos viendo cada párrafo. Y ahí él pone, ¿no? A lo largo de la última década, quise hacer el mismo ejemplo de todo para que se pueda ir entendiendo, ¿no? Y no hablar de un ejemplo, de otro, sino estamos desde los objetivos, conclusión, recomendación, introducción, estamos hablando del mismo tema. Entonces, es más fácil los ejemplitos para que se entienda. Entonces, ¿qué dice en el primer párrafo? A lo largo de la última década, la educación virtual en el ámbito universitario ha experimentado un crecimiento significativo. Sin embargo, con este crecimiento han surgido desafíos inherentes a la implementación y adaptación de los métodos de enseñanza tradicionales en el ámbito online. Esta monografía investiga las dificultades que enfrentan tanto estudiantes como docentes en la adaptación de esta modalidad, así como las ventajas y desventajas percibidas en comparación con la educación presencial. Hace una pequeña presentación, así, muy sencilla, muy corta, y entra a enfatizar el problema. Habla, ¿no? De la década, papá. Investiga las dificultades que enfrentan tanto estudiantes como docentes en la adaptación a esta modalidad, así como las ventajas y desventajas percibidas en comparación con la educación presencial. Ese es el problema. O sea, no está como si me dejan volver un poco para que se entienda, no está, miren, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades que presenta la educación virtual? Ese era el planteamiento del problema. Aquí lo presenta como una descripción, o sea, primero no lo pone en forma interrogativa, primer elemento, porque no estoy poniendo el planteamiento, por eso son las diferencias en esto, sino que nos da esa presentación el problema específico que investiga. O sea, la temática pensada en la problemática, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que se enfrentan tanto estudiantes como docentes en la adaptación a la modalidad virtual, así como las ventajas y desventajas percibidas en comparación en la educación presencial? En el segundo parrafito, que es también esto de forma muy narrativa, dice: el estudio se centra específicamente en universidades de habla hispana durante el periodo 2018-2022. Se investiga tanto instituciones públicas como privadas, cubriendo programas de grado. ¿Qué me está poniendo en esta parte? El alcance, la delimitación. Me pone la delimitación la delimitación espacial, la delimitación temporal, y me habla, en este caso no repite porque ya hablaba de la delimitación temática. ¿Podía haber redactado también con la delimitación temática? Por supuesto, ¿no? Este estudio se centra en universidades de habla hispana durante el periodo 2018 a 2022 en relación a la educación virtual y la adaptación de la misma. Se investiga tanto, entonces podía haber incluido también la delimitación temática, en este caso tal vez por lo que no ha querido repetir, no la ha puesto, pero yo sugiero que siempre es bueno ponerlo en el mismo par. En el tercero, cambia totalmente, ¿no? Uno de los principales desafíos ha sido la adaptación técnica y metodológica. Mientras que algunas universidades ya contaban con plataformas y estrategias de e-learning, otras tuvieron que adaptarse rápidamente, lo que llevó a brechas en la calidad educativa. ¿Dónde hemos leído eso antes? Vamos a ir para atrás a ver dónde lo hemos leído eso antes. ¿En qué lugar lo hemos leído? En conclusión
dice. Excelente. Exactamente. ¿Dónde está nuestro ejemplo de conclusiones para que lo vean? Mire, en una de las conclusiones dice, ¿no? Tras investigar la adaptación técnica y metodológica de las universidades al ILERE, se observa que aquellas instituciones que ya contaban con una infraestructura digital previa enfrentaron menos obstáculos en su transición hacia la educación virtual. Por otro lado, las universidades que tuvieron que adaptarse rápidamente. ¿No ven? La conclusión del objetivo. Esa misma conclusión la pone en su resumen. Esta debe ser la conclusión general, ¿no? Uno de los principales desafíos ha sido la adaptación técnica y metodológica. Seguramente él lo tiene como una conclusión general, dirá todo un párrafo de esto. Y miren, la misma conclusión de uno de los objetivos. Mientras que algunas universidades ya contaban con plataformas y estrategias e-learning, otras tuvieron que adaptarse rápidamente, lo que llevó a brechas en la calidad educativa. Tal vez no lo está poniendo tan grande, es una idea un poco más resumida de esa conclusión para no pasarse de las 300 palabras. Esta seguramente estaba en relación a la conclusión de su segundo objetivo específico, ¿no? Dice, la falta de interacción presencial ha generado un sentimiento de aislamiento en algunos estudiantes. Ahí va su otra conclusión. Y ahí presenta la tercera conclusión. Sin embargo, herramientas sincrónicas como videoconferencias han demostrado ser efectivas para mitigar este problema. Hasta acá, ¿qué ha puesto? Simplemente las conclusiones. Si bien esto puede ser beneficioso para algunos, otros encuentran desafíos en la gestión de tiempo y la motivación. Aunque la educación virtual puede brindar oportunidades para aquellos que de otra manera no podrían acceder a la educación superior, también ha resaltado problemas de equidad, especialmente en lo que respecta al acceso a la tecnología y una conexión de Internet estable. Simplemente, o sea, cuando han hecho sus conclusiones, de todas estas tres conclusiones de la conclusión general, ha hecho un párrafo resumiendo lo más importante para no pasarse de las 300 palabras. Entonces, ya está escrito su resumen. No tienen que escribir ni su resumen ni su introducción, solo tienen que devolverlo en forma narrativa. Sí, adelante, José. Ingeniero, y tiene que ser siempre de este aspecto, de este campo, de este apartado de la monografía, de las conclusiones, con relación ahí al, al resumen, o podemos poner ciertos puntos que encontremos neurálgicos, que encontremos más relevantes y que estén dentro de todo el cuerpo, la estructura de la monografía. Ya, buena gran pregunta, José. No nos olvidemos que cada conclusión tiene que estar relacionada a un objetivo. Entonces, yo no puedo concluir algo que yo no estoy mostrando en la investigación. ¿Puedo recomendarlo? Sí, pero no puedo concluir algo que yo no he hecho en investigación. Ahora, que se pueden presentar temas congruentes, sí, y puede ser que usted tenga que volver a reformular tal vez un objetivo específico para incluirlo, sí, porque la investigación, como les decía, es dinámica y sistemática, va adelante, va atrás, va adelante, va atrás, ¿no? Uno va corrigiendo algo y va corrigiendo lo otro. Pero no podría concluir algo que yo no haya puesto en mis objetivos específicos. No puedo concluir algo que yo no haya demostrado, porque eso sería subjetivo. Y al ser subjetivo, y al no estar en mi sustento teórico, pierde su esencia académica y científica. O sea, académica y científica le da el sentido que lo que tengo en el sustento es lo que puedo concluir y no estoy nada siendo subjetivo. No sé si me dejé entender, José, o hay alguna consulta más. Sí, sí, ingeniero, gracias. Perfecto. Entonces, sí, Joyce, sí, adelante.
Creo que importante lo que acaba de mencionar el compañero, ¿no? Para tener una idea más clara para poder redactar nuestro resumen. Eh, desde luego, creo que en las conclusiones debe de estar lo más relevante, ¿no? Que hemos investigado o hemos indagado sobre el objetivo específico que hemos planteado al inicio de la investigación, ¿no? Entonces, no puedo venir a poner el resumen algo tal vez más llamativo que hayamos desarrollado en la descripción, si no está en conclusiones, porque sí, en las conclusiones debería estar ahí, eso lo más relevante o lo más importante que hemos rescatado del objetivo específico que hemos planteado. Estoy bien. Exactamente, Joyce, exactamente. O sea, hay que tener la capacidad de concluir lo más importante en base a lo que nos hemos planteado de hacer, que es el objetivo específico, ¿no? Entonces, justamente hay que buscar lo más relevante, lo más importante, que debería de estar dentro de las conclusiones sin entrar a lo subjetivo, ¿no? Sino esa correlación con objetivos. Perfectamente, Joyce. Y al final, por favor, no se olviden, se ponen las palabras claves. Y al hablar de palabras claves se dice 3 palabras claves, ¿no? Pero no significa que tienen que ser así solo palabritas. O sea, pueden ser conjunto de palabras. Por decir, aquí las palabras claves, adaptación metodológica, coma, interacción en línea, coma, equidad educativa. Estos significan palabras claves en un máximo de 3. No son metodología, línea educativa, 3 palabras, no. Se habla de estos conceptos claves del objetivo general, son los que ponemos acá. Estas palabras claves son, por ejemplo, se utilizan mucho en el tema de investigaciones publicadas, porque si yo navego y busco interacción en línea, entonces estas palabras clave son las que me van a llevar a esos tipos de artículos que hablen de estos temas. Para evitar problemas, siempre en la revisión de las monografías en posgrado, no se olviden, por favor, poner las palabras claves. Muchas veces me tocó en una segunda, tercera revisión, ya estaba todo bien avanzado, pero se olvidaban las palabras claves, ¿no? Y le decía, tiene, por favor, las palabras claves implicaba que tenga que ir, traérmela a la hoja, mandármela o por digital para imprimírsela, digamos. Les hablo un poquito de la experiencia que tuve trabajando ahí en posgrado. Entonces, no se olviden de las palabras claves. Y el abstract es simplemente todo esto en inglés. ¿Hay alguna duda hasta aquí o se entendió perfectamente? Bueno, como no hay dudas y se entendió perfectamente, vamos a hacer nuestro cuestionario de asistencia y participación sobre todo lo que hemos visto hasta acá, sobre todo lo que hemos participado. Déjeme un segundito, voy a dejar de compartir la pantalla para poder habilitar en la plataforma nuestro cuestionario bastante sencillo. Como les digo, lo importante de esto del cuestionario es la participación. Son 5 preguntitas de selección múltiple con un tiempo de respuesta de 15 minutos. Obviamente no van a tardar 15 minutos, no van a tardar más de 5 o 10, pero por si hay algún problema, está con 15 minutos. Entonces, son las 9:05, son 15 minutos que tienen, serían hasta las 9:20. No sé si alguien puede entrar a la plataforma y me confirma si ya se puede ver el cuestionario de asistencia y participación para el 1 de septiembre. Sí, ya está ahí. Están ahí. Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, a partir de ahora,
van a tener, tienen 15 minutos en realidad para responder el cuestionario, bastante sencillo, más de lógica, de todo lo que hemos visto, simplemente lo que hemos visto hoy día. Es más que todo una evaluación de cómo está yendo el aprendizaje y de que se vayan entendiendo, ¿no? Entonces, 15 minutos serían hasta que puedan entrar a sus plataformas. No creo que necesiten más de 15. Entonces, de 15 a 18 minutos nos volvemos a encontrar aquí en nuestra clase de plataforma virtual. ¿Ya? Resuelvan con calma su cuestionario, tienen 15 minutos. Adelante. Bueno, creo que la mayoría ya ha podido responder el cuestionario, de todas maneras queda abierto hasta las 11 y como les decía, no hay mucha importancia de si están todas correctas o no. Es una forma de autovalorarnos nosotros, de poder medirnos el aprendizaje y tomar asistencia, ¿no? Más que todo es para tomar asistencia. Entonces, hasta acá tenemos todo avanzado de cómo tienen que presentar su monografía. Simplemente la próxima sesión les voy a dar un poquito de ya la estructura en el sentido de algunos temas que están en la guía, pero para poder aclarar tipos de letras, carátulas, algunas cositas así, que ya son más de forma que de fondo. Lo que les pediría es que vayan trabajando ya este fin de semana. Yo voy a ir revisando también todos los trabajos, pero uno de los trabajos más complicados son los sustentos teóricos, ¿no? Entonces hay que ir trabajando en esos sustentos teóricos para poder tener el trabajo completo. Me indican en posgrado, hoy día consulté que desde la última sesión, en 10 días más o menos, yo tengo que entregar las notas. Eso implica que mañana también vamos a quedar la fecha de la entrega del trabajo final, que vale por 50 puntos. Entonces, dicho esto, no sé si hay alguna consulta más, alguna duda más al respecto que se tenga que aclarar. Ninguna, Lisa, me parece. Muy bien. Está claro. Tengo una consulta, por favor. Sí, yo hice adelante. El trabajo, bueno, este es un módulo más que, de acuerdo a todas las actividades que hemos ido desarrollando, se va a determinar la calificación del módulo, me imagino, ¿no? Y la monografía, ¿cómo va a ser? ¿Quién es el encargado de aprobar nuestro trabajo, las monografías, para optar al título? Ya, excelente. Gracias por la pregunta. Justamente lo que estamos trabajando y lo que quiero lograr es que ustedes terminen su monografía para obtener el título, para poder sacar el diplomado. Entonces, todo esto que hemos estado construyendo es para que ustedes en el trabajo final que me entreguen, en realidad me van a entregar su monografía. Puede que no todos puedan concluirla porque tienen 3 meses, de acuerdo. No es que se pueda hacer tan rápido, tal vez no todos tienen el tiempo de dedicarle, ¿no? Y obviamente yo voy a evaluar el avance de esta monografía que me entreguen dentro de que tenga la buena estructura, buena forma y que tenga por lo menos un buen avance en el sustento teórico, algunas conclusiones. Lo ideal sería que para este trabajo final puedan entregarme por lo menos su primer borrador de monografía y con eso yo calificar, de tal manera que ustedes ajusten un poquito más y ya puedan entregarla esa misma monografía y optar al diplomado. Esa es la finalidad que tenemos, o el objetivo que tenemos en común todos para poder terminar este taller. Entonces, sí, la evaluación se va a hacer de acuerdo al avance que tengan de esa monografía y es esa la monografía que van a presentar para optar al diplomado. No sé si hay alguna consulta más. Ingeniero, este trabajo final, de repente no lo capté muy bien. Este trabajo final sobre 50 puntos es la monografía completa, todo lo que hemos avanzado, construyendo nuestra monografía.
Exactamente. El trabajo final va a ser la entrega de su monografía. Como les digo, puede que no lleguen al 100%, pero hasta donde lleguen, ese trabajo lo van a presentar. Mínimamente van a llegar o tendrían que llegar a toda esa estructura que van a entregar el sábado, bien corregida y bien armada, y unos avances del sustento teórico. Pero lo ideal es que el trabajo final que me van a entregar del 5 una semana, el 12 digamos, ya sea su monografía concluida, por lo menos el primer borrador. Esa es la idea. El lunes ya vamos a hablar a más detalle de cuándo vamos a entregar, las fechas, los horarios y el trabajo. Por eso les digo, por favor, pónganse a trabajar en el avance de la monografía. No sé si hay alguna consulta más. Inge, disculpe, ¿Sí? Adelante, Miguel. una consulta referente a la revisión de la monografía para la obtención del título. ¿La va a realizar usted o la vamos a presentar a posgrado y otra persona la va a revisar? Porque digamos, si estamos avanzando y para usted va a estar bien, recordando que existen diferentes puntos de opinión a la revisión de la monografía, puede ser que tal vez nos observen algún tipo que no haya algo que esté bien, ¿no? Entonces tendríamos que hacer otro doble trabajo. Eso va mi pregunta. Ya, no, es otra la persona que revisa en posgrado. Ustedes van a entregar su monografía final al posgrado y él va a revisar. Los criterios no se van a salir porque todo lo que yo les he dado está en la guía de presentación de monografía de posgrado. Entonces, los criterios van a ser los mismos. Que pueda haber una diferencia de percepción de un profesional a otro, sí, pero no deberían de ser de mayor profundidad, ¿no? Si se logra avanzar y se logra tener realmente la monografía bien trabajada en base a la guía, no debería de haber mayor diferencia. Entonces, terminan conmigo la monografía, ustedes la van a presentar a posgrado y otra persona es la que revisa. Puede que un criterio lo cambie, pero estamos trabajando en base a la guía. Todo lo que hemos trabajado y construido es en base a la guía y eso va a permitir que puedan de manera rápida, Dios mediante, aprobar su monografía y tener el diplomado lo antes posible. No sé si hay alguna consulta más. Sí, buenas Una noches. consulta. Consulta. Adelante. Eh, Respecto a la guía de presentación de monografía, no sé si usted nos podría facilitar. Anteriormente hice un diplomado y igual ahí en posgrado y ellos nos facilitaban una guía sobre los parámetros que tiene que estar elaborada la monografía, puesto que si bien el anterior diplomado que hice con el anterior docente, que el último módulo es metodología de la investigación, puesto que nos hicieron cambiar casi todo. No siempre se respetó lo que el docente nos había indicado, ¿no? Y se demoraba tiempo. No sé, eso, licenciado, ¿cómo podríamos hacerlo? Ya, Ana Luisa, dos temas sobre eso. El primero es que la guía yo ya la he subido a la plataforma. Ustedes pueden entrar a la plataforma y descargar la guía de preparación de la guía para presentación de monografías. El segundo tema es verdad lo que comentas, es verdad. Justamente cuando yo estaba en el tema de revisión pasó varias veces que les hacían hacer una monografía con otra estructura y otro enfoque. Y a la hora de llegar a la revisión en posgrado, no cumplía con nuestra guía. Es algo que yo he tenido el cuidado de hacer cuando me invitaron. Obviamente ya conocí el tema de la guía, pero les pedí la última guía con la que estén trabajando y en base a esa guía hemos ido construyendo todo. Entonces, sí es verdad, ha pasado bastante el posgrado. Cuando yo he revisado, me llegaban de algún modo y me decían, y yo les observaba para que esté en base a nuestra guía y tenían que volver a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que eso se ha previsto en este módulo, en este módulo que han trabajado conmigo o que están trabajando, entonces no debería haber mayor problema en eso. Y la guía ya está, la subí en la plataforma la anterior semana, creo, ahí la pueden descargar. Antonio, creo que tenía una consulta más. Sí, ingeniero. ¿Hay la posibilidad, si alguno de nosotros termina con usted el trabajo, de que usted ya lo pueda refrendar y pueda considerarse como terminado o tiene que pasar por una instancia más de revisión?
Tiene que pasar conmigo, es la construcción de la monografía, el taller, es otra persona de posgrado que revisa. Entonces, lo ideal es, digamos, ustedes, en el trabajo final, si me la entregan terminada toda la monografía, yo la voy a revisar, les voy a dar el ok, y ustedes sí tienen que presentarlo a posgrado y es otra persona que va a revisar. ¿Puede haber criterios diferentes de un profesional al otro? Por supuesto que puede haber criterios diferentes, eso comentaba igual Miguel, ¿no? Pero no debería de haber mayor problema porque ambos criterios, tanto la construcción de su monografía como la revisión, están basadas en la guía. Entonces, no van a tener mayor problema en eso. Sí era un problema que teníamos en posgrado, pero creo que ya eso se está solucionando, así que no se preocupen, no va a haber mayor problema. No sé si alguien más tiene una consulta. Creo que miro una mano levantada por ahí. No, creo que ya no. Inge, buenas noches. Una consulta. Sí, René, buenas noches. ¿La monografía vamos a defender o solo es entregarnos? No, simplemente es defender. Perdón, entregar. Nos entrega, bueno, para la evaluación me la van a entregar primero a mí, yo la voy a revisar, esto va a ser en digital nomás. Y ya para posgrado, para el diplomado, entregan la monografía, en ningún momento la defienden, simplemente entregan, él tal vez le dé alguna revisión, algunas correcciones, entregan la final y no es más, no tienen que defender. Ingeniero, Entonces, ingeniero, de repente ya se nos acaba el tiempo. ¿Cuántas sesiones más nos quedan todavía? nos quedan 2 sesiones, el 4 y el 5. El 4 que les voy a dar un poquito la estructura de cómo tiene que ir. Y bueno, el 5 voy a reforzar algunos temas que vea que hay deficiencias para que logremos el objetivo, que es lo que quiero, que ustedes puedan terminar con su monografía lista y terminando el taller, entreguen su monografía, les revisen una que otra cosita tal vez y ya puedan diplomarse y tener el diplomado lo antes posible. Ese es el objetivo. Gracias, ingeniero. Muy bien. Bueno, creo que con eso concluimos la sesión de hoy. Les agradezco por toda la participación que hubo. Una consulta, por Sí, favor. sí. El 4 y el 5 vamos a pasar las últimas clases, dice, no va a ser jueves y viernes. No, yo tengo programado, según lo que me mandó posgrado, es el 4 y 5 de septiembre. Lunes y martes. Sí. Ya, ok, gracias. Bueno, creo que no hay mayores consultas, entonces con esto cerramos la sesión del día de hoy. Bueno, espero que puedan trabajar el fin de semana. Yo también voy a trabajar en el tema de sus revisiones y nos estaríamos viendo el lunes. Que pasen un lindo fin de semana. Saludos, bendiciones a todos. Igualmente, Inge, Buenas noches. igualmente, buenas noches.